Dios los bendiga, hermanos. Soy el hermano Derek aquí con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Y en ese día, hermanos, siempre creo que cuando venimos a buscarle, Dios tiene algo para nosotros. Y en ese día no es una excepción. Júntense conmigo para orar. Oremos. Señor, le damos gracias por el gozo que has puesto en nuestros corazones y por este día. Gracias por mis hermanos, Señor, que está dispuestos, Señor, para buscarte y por lo que vas a hacer en sus vidas. Ahora, Señor, te pido que tú prepare todas las cosas, Señor, y que todo sea conforme a su voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, perdona nuestras faltas y prepara nuestros corazones. Usa mis labios para hablar y quita todo lo que no es de ti. Y oro que esta palabra sea de bendición a todos, Señor, donde puedan compartir con los demás. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En este día, hermanos, estaba pensando sobre las cosas que podemos oír, sea o ver, sea cosas que escuchemos los mensajes por medio de estos medios que estamos usando, o por medio que cuando vamos a la iglesia y estamos atendiendo un servicio, o mirando a la tele y hay uno predicando, o podemos estar mirando a un documentario de la vida de alguien o el éxito que una persona tenía. Y cuando escuchemos estas cosas, parte de nosotros cree que es posible y sentimos como inspirados por lo que escuchemos y algo dentro de nosotros como se levanta y queremos obtener esa cosa o creemos lo que estamos escuchando en nuestra mente, creemos que esto es posible. Pero al otro lado, parte de nosotros quiere estas cosas que estamos escuchando o es lo que estamos viendo, deseamos estas cosas, pero es como algo está reteniendo a nosotros y no podemos alcanzar esta cosa que estamos deseando. Lo bueno en todo, hermanos, es que en la palabra del Señor hay algo que Dios puede hablarnos sobre lo que necesitamos hacer cuando sentimos esto y cómo esto aplica a todas las vidas, a todas las personas, no importa quién son. Y estoy leyendo en el libro de Josué, capítulo 14, y voy a empezar con versículo 9 al 12. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Moisés juró, diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Esta porción de la palabra es algo que probablemente hemos escuchado en una o dos veces o múltiples veces en las predicaciones o en las enseñanzas, y no hay nada mal en eso. Pero lo bueno en esto, hermanos, que siempre cuando leemos la palabra del Señor, Dios nos habla. Y creo que hoy el Señor tiene algo para todos que quieren oír a su voz y hacer su voluntad. El contexto de esta historia es que el pueblo estuvieron en el desierto por muchos años. Y el tiempo vino cuando Dios estaba al punto de cumplir sus promesas. En el desierto ellos estaban escuchando de lo que Dios les iba a dar, y ahora cuando leemos en el libro de Josué es el Señor cumpliendo esas promesas. En Éxodo, en Números, Levítico y Deuteronomio es la vida del pueblo de Dios cuando salieron de Egipto y cuando estuvieron en el desierto. Pero cuando llegamos a Josué es
otro paso en las vidas del pueblo de Dios. Y para nosotros, hermanos, es algo que nosotros podemos ver como algo que nos inspira, porque durante el tiempo que ellos estuvieron en el desierto, Dios estaba con ellos en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Dios estaba con ellos cuando tuvieron necesidad, Dios estaba con ellos cuando tuvieron batallas, y Dios estaba con ellos hasta el fin. Y para nosotros, hermanos, es algo que tenemos que no solamente ver, pero también tenemos que creer que el Señor sabe lo que Él está haciendo, lo que Él sabe, lo que Él tiene para nosotros, y necesitamos mirarlo como es, porque lo que la palabra dice aquí en la Biblia es para nosotros en el día de hoy. Y para Caleb era alguien que tenía la promesa, y él era uno que tenía esa promesa porque él sabía lo que Dios le prometió. Cuando leemos en el libro de Números, había un tiempo cuando Moisés envió unos espías para ver la tierra y para que traigan un reporte de lo que vieron. Este era uno de los primeros pasos que Dios tenía para su pueblo, para que ellos saber de verdad de lo que Él estaba prometiendo. Unos pudieron ver con sus propios ojos que sí es cierto que lo que Dios dijo, Él lo va a hacer. Y cuando estas espías regresaron, muchos de ellos tenían un mal reporte. Nomás uno tenía un buen reporte, y eran dos que tuvieron un buen reporte, y uno de ellos era Caleb. Y por creer en Dios, por tener la fe que Dios lo va a hacer, a pesar de lo que está delante, Dios le dio una promesa. Y para nosotros, hermanos, tenemos que mirarlo como es. La vida es muy dura. Tenemos muchos obstáculos que hay. Tenemos problemas, tenemos tiempos cuando hay necesidades, cuando hay enfermedades, cuando hay problemas en el hogar o en el trabajo. Hay tiempos cuando no queremos seguir adelante. Hay tiempos cuando sentimos tirar la toalla. Pero aún en esta nos muestra que había una persona que, a pesar de ver estos obstáculos que había, su confianza y su enfoque estaba en el Señor, y es algo que Dios vio, y Dios le dio una promesa. Y mientras que ellos estaban viviendo la vida en el desierto, el tiempo pasó, pero llegó el momento cuando Dios empezó a cumplir su promesa, y este pueblo estaban recibiendo lo que Dios les prometió. Y por eso, hermanos, por Caleb, él recordó que Dios me dijo que Él me va a dar tal cosa. Y aquí en esta historia es algo que estamos leyendo, lo que Él estaba diciendo. Y para nosotros, hermanos, son cosas que les quiero comentar sobre la promesa del Señor, porque Dios tiene una promesa para cada uno de sus hijos. Usted y a mí, a todos que están creyendo en Él. Pero para obtenerlo, para tomar esa promesa, hay unas cosas que necesitamos aprender de esa historia. Aquí en esta historia nos muestra la primera cosa, que para obtener la promesa requiere tiempo. Aquí la Biblia dice que él duró, en versículo 10, la Biblia dice que él duró o esperó 45 años, que nos muestra que cuando recibimos una promesa no es instantáneo, no es algo que podemos decir que el Señor lo va a hacer cuando pensamos, o el Señor lo va a hacer en ese momento. No, hermanos, es cuando el Señor está listo a hacerlo, y mientras que el Señor está preparando esta promesa para nosotros, tenemos que esperar, tenemos que ser los que no sean muy de apuro de tenerlo, y no ser con las personas con mucha ansiedad o ansiosos de tener esa promesa. El Señor sabe lo que Él está haciendo para su pueblo, y aquí duró este tiempo de 45 años porque Dios estaba preparando la tierra para su pueblo. Y la Biblia dice en versículo 10,
ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años. Él no pudo morir hasta que Dios cumplió su promesa para él. Es bueno saber esto, hermanos, porque hay tiempos cuando nosotros tenemos, como les dijo en el principio, escuchemos algo, por ejemplo, un mensaje que dice que Dios te va a bendecir y sentimos como, oh sí, oh wow, y es algo que nos da mucha emoción, pero ¿qué pasa cuando se acaba la emoción? ¿Qué pasa cuando estamos esperando y Dios no nos contesta, y Dios no nos da? Cuando estamos esperando y el tiempo pasa y parece como todo está igual. Tenemos que, como todo es igual. Tenemos que ser los que dicen, ¿sabes qué? Y voy a esperar en el Señor y hasta que Él determina, eso es cuando nosotros vamos a hacerlo. Y eso es algo para nosotros. Este hombre esperó 45 años y no perdió su enfoque, y en su mente él sabía lo que Dios le ha dado. Para nosotros, hermanos, les quiero decir que la promesa que usted tiene de parte del Señor, agárrala, no la suelte, no la olvides, porque es para usted, es algo, y solo Dios sabe el tiempo cuando Él lo va a hacer, y eso es algo que necesitamos tener en nuestra mente. Cumplir la promesa del Señor requiere tiempo. La segunda es que si queremos obtener la promesa, necesitamos buscar las señales, porque llega el momento cuando el Señor va a empezar a mover en las vidas de su pueblo, cuando el Señor va a empezar a bendecir a su pueblo, y eso es lo que pasó aquí, porque cuando leemos la historia y sabemos el contexto de la historia, todos conocían la promesa porque estaban escuchando a Moisés decirles y recordarles durante este tiempo cuando estuvieron en el desierto, y ellos pudieron ver las señales que Dios estaba con ellos, porque lo vieron cuando estaban en Egipto, lo vieron cuando estaban en el Mar Rojo, lo vieron cuando estaban en el desierto, y lo vieron cuando cruzaron el Jordán. Las cosas que Dios estaba haciendo eran cosas que mostraron que este solamente es Dios, y Dios estaba preparándoles. Y cuando el Señor les dijo marchar alrededor de la ciudad, estos tiempos en el libro de ese mismo libro, en capítulo 6, y cuando derribaron los muros de Jericó, ellos pudieron ver que esto solamente es el Señor haciéndolo. Tuvieron las señales de lo que Dios prometió, Dios estaba a punto de cumplir. Y es muy interesante que cuando cruzaron el Jordán, como Dios paró las aguas donde pudieron cruzar. Era algo que unos pudieron ver y saber, porque uno de ellos era Josué, porque él estaba ahí, y Caleb estaba ahí cuando el Señor partió el Mar Rojo y el pueblo pudieron cruzar. Había unos en esta historia, hermanos, que sabían sin duda que Dios es real, y quizás es usted que sabe que en sus años en el Señor no hay nada que uno puede decir para decir que Dios no es real. Usted sabe que Dios es real porque usted tiene el testimonio, usted sabe cómo Dios hizo las cosas en su vida, y nadie no puede quitar. Y él tenía las señales, y él pudo ver las preparaciones que Dios estaba haciendo por su pueblo. Y aquí, hermanos, ese pueblo, las tribus de Israel estaban recibiendo sus tierras, y eso es cuando él se dio cuenta que lo que Dios prometió, Dios está cumpliendo. Y lo que Dios prometió no era para uno, no era para dos, era para todos. Y eso es lo que quiero decirles, hermanos. Lo que Dios hace por uno, Dios hace por todos, que tiene la misma confianza en Él. Los que no pierden su enfoque, los que no quiten sus ojos de Él, los que dicen el Señor es fiel y en Él creo, y no importa lo que está sucediendo, no importa lo que veo, voy a continuar a confiar
confiar en Él, no importa lo que dicen los doctores, no importa lo que dice la pandemia, no importa lo que dicen las autoridades, voy a continuar a confiar en el Señor. Y eso es lo que pasó con Él, y Él lo tenía en su mente, hermanos. Para nosotros, hermanos, tenemos que mirar a las cosas y a lo que el Señor está haciendo, y Dios usa diferentes formas para hablarnos, y lo único que tenemos que hacer es estar atentos a su voz y a lo que Dios está diciendo. Y lo que viene a mi mente, hermanos, es para nosotros. La semana pasada estaba poniendo piso cerámico en frente de la casa, y es un trabajo duro, hermanos, y ir al trabajo y pasar todo el tiempo en el trabajo y salir del trabajo inmediatamente cambiar para hacer ese trabajo, y duró 2 semanas haciendo ese trabajo. Y hermanos, es un trabajo duro, y estaba sudando en el calor haciendo eso, y Joshua ayudándome, y él y yo, nosotros afuera batallando con el piso y con todo el trabajo, hermanos. Pero llegó el momento cuando pudimos ver que esto está al punto de ser completo, y podemos ver que ya la obra está terminado, y vemos cuando todo estaba puesto, y vemos el trabajo completo, podemos respirar y decir gracias, porque el Señor nos mostró que aún en esto, hermanos, es duro, es algo que unos probablemente no quieren hacer porque duele, y es algo que requiere tiempo, es algo que requiere esfuerzos, pero llega el momento cuando vas a ver el producto final y vas a estar muy agradado con lo que ves. Eso es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, hermanos. Eso es lo que Dios está haciendo para nosotros. Él está haciendo la obra, y Él tiene su promesa para nosotros, pero a veces nosotros sentimos como apurados, y no estamos esperando en Él, y podemos perder el enfoque, y más podemos perder la promesa que Él tiene para nosotros. Caleb no olvidó lo que Dios prometió. Caleb estaba enfocado, y llegó el momento cuando él tenía que hacer algo para recibir. Y esa es la tercera. La primera es, si quieres la promesa del Señor, tiene que entender que esa promesa requiere tiempo. Es decir, no es en un instantáneo. El segundo, para recibir la promesa, busca las señales. Si otros están recibiendo bendiciones, quizás es señal para usted recibir lo suyo, pero no va a recibirlo si usted no anda bien con el Señor. Hay muchos que quieren las bendiciones, quieren los frutos, pero no quieren hacer el trabajo. Con el Señor no funcionan las cosas así. Tenemos que mostrarle que nuestra mirada, nuestro enfoque, nuestra confianza está completamente en Él. Y eso es lo que mostró Caleb, porque él expresó su confianza en el Señor cuando estas espías estaban desanimando al resto del pueblo. Los 10 regresaron con un mal reporte, pero él cerró las bocas de los que dudaron, y él dijo, si es del Señor, el Señor nos va a dar esa tierra, porque el Señor los prometió. Ese es el punto, hermanos. Si el Señor le dijo, el Señor lo va a hacer. Si usted está escuchando un mensaje, es bueno sintonizar nuestros oídos a lo que queremos hacer o lo que queremos oír, pero si estamos sintonizado a la voz de Dios, vamos a saber que esta palabra es para mí, esta palabra es del Señor, porque el Señor está confirmándolo, y el Señor estaba confirmando con Caleb. No fue una vez que el Señor le dijo y caso cerrado. El Señor estaba confirmando durante el tiempo en el desierto, donde él pudo ver con sus propios ojos que Dios es real. Para nosotros, hermanos, necesitamos buscar las señales. Si hay un hermano que está testificando del poder del Señor, lo que él hizo, lo que ella hizo,
por confiar en el Señor y como Dios lo ha bendecido. Si Dios lo ha bendecido a ellos, ¿por qué no a usted? ¿Por qué no a mí? Nosotros tenemos que tener esa mentalidad que Dios es el mismo. Dios no hace excepción de personas. Dios bendice a su pueblo, los que le busquen, los que tienen un corazón para Él. Y Caleb tenía ese corazón para Él y él pudo ver con sus propios ojos que ya el momento llegó. Aleluya, el momento llegó y es tiempo de recibir mi promesa porque el Señor me lo dio y el Señor me mostró. Y esa es la tercera que les quiero comentar. Si quieres la promesa, usted tiene que hablar, usted tiene que abrir su boca y declarar lo que es suyo, lo que el Señor le prometió. Lo dijo porque Él mismo dice en esa porción de la palabra, dice que el Señor me ha hecho, a Jehová me ha hecho vivir, como Él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló a estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió, cuál era mi fuerza. Entonces tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Él tenía la fuerza y él sabe en su mente que estoy en pie porque el Señor me dio la fuerza. Y si usted está vivo, y sin duda usted está vivo porque está mirando a este canal, el Señor le dio la fuerza para que usted pueda continuar a confiar en Él, para que usted pueda continuar a creer en Él. Y el día va a venir, hermanos, cuando usted va a recibir esa promesa, lo que Dios le dio. Él tenía que abrir su boca y decir lo que era de él. Y cuando leemos en versículo 12, sus palabras eran: dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Él tenía la mentalidad: no tengo nada que perder. No tengo nada que perder porque Dios me prometió y quizás Dios va a estar conmigo. Si Dios me prometió, Dios va a estar conmigo en eso. No sé cómo va a ser el asunto, pero no me preocupo por eso porque Dios está conmigo. Y si la Biblia dice, si la Biblia nos da muchas promesas, y una de ellas es: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y es algo para nosotros, hermanos. Tenemos que hablar de las promesas. Por eso, hermanos, es importante meterse en la palabra del Señor, porque son promesas para sus vidas, son promesas para sus hijos, son promesas para el bien de todo. Y hay promesas que el Señor tiene, pero muchos no las tienen porque no las saben. La Biblia dice que mi pueblo fue destruido porque le falta conocimiento, y es triste porque hay mucha ignorancia de la palabra del Señor. No es decir que tenemos que ser los maestros y saber todo el contexto de la historia, pero tenemos que saber qué es la promesa que Dios tiene para mí. Para Caleb la promesa era la tierra, y él estaba consciente de eso porque en ese tiempo las tribus de Israel estaban recibiendo las tierras. Cada tribu recibió su tierra, y está bien, hermanos, porque Caleb era de uno de esos tribus, y podemos decir: ok, bueno, así está bien porque ya mi familia lo tiene y es suficiente. Pero él quería más porque había una promesa específica para él. Es decir, hermanos, que el padre recibe la bendición y toda la familia disfruta la bendición del padre. Pero quiero acerca de la madre, quiero acerca de los hijos. Dios puede bendecir a cada uno que está bajo de ese techo, todos que están buscándole, todos que tienen un corazón para Él. Esa promesa, lo que Dios tiene, es para ellos, es para todos que están confiando en Él. Y esa es la cosa que el Señor tenía para Caleb. Y llegó el momento cuando
todos estaban recibiendo la promesa y él abrió sus ojos dando cuenta que estas tribus están recibiendo su promesa, pero había una promesa específica para Caleb. Por eso Caleb dijo, dame lo que es mío. Hermanos, no es malo para decir al Señor, recordarle, el Señor no ha olvidado. Es nosotros que somos los que olviden de las promesas del Señor, porque no estamos enfocados en la promesa, estamos enfocados en el problema, estamos enfocados en lo que hace el patrón, o lo que hace el esposo, cómo se comportan los niños, o lo que dice la sociedad o las autoridades. Pero ¿qué dice Dios, hermanos? Nosotros tenemos que mirar a sus promesas y agarrarlas. Para Caleb la promesa era la tierra. Dios le va a dar la tierra. La suya puede ser sanidad. Usted puede estar confiando en Dios por una sanidad completa de su cuerpo, de su mente, lo que sea. Y si usted mantenga su enfoque en el Señor, usted mismo puede decir, Señor, eso es lo que tú me dijiste, y el Señor lo va a hacer. Otras personas la promesa puede ser restauración, porque hay mucho conflicto, o una familia separada, o lo que sea. El Señor puede hacerlo si la persona está enfocado en la promesa, lo que Dios le han dado. Pero la cosa es, no van a recibirla si olvidan de lo que Dios ha dicho. Caleb no olvidó y duró años, hermanos, años, no un año, no 2 años, no 10 años, no 20, no 30, 45 años esperando a la promesa del Señor. Y él era un viejo, pero todavía él tenía fuerza para poseer lo que Dios le prometió. Y para nosotros, hermanos, yo creo que no tenemos que esperar 45 años para recibir la promesa del Señor, pero tenemos que esperar. Y no sabemos si es hoy cuando el Señor va a cambiar las cosas, o es un año, o en 10 años, lo que sea. Pero una cosa que podemos estar seguros es que Dios es fiel a cumplir su promesa. El punto de todo es, si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Y es triste porque en la palabra del Señor había unas personas que estaban como un pueblo, el pueblo del Señor. Y cuando leemos en los libros de las profetas y reyes y crónicas, cómo la gente conducieron y no querían caminar con el Señor, porque en su mente tenían su creencia y creyeron en falsos dioses, y aún permitieron que personas decirles cosas que querían oír, y aun cuando vino la verdad, no rechazaron la verdad porque no querían oír cosas que eran contrarias de su creencia. Nosotros, hermanos, tenemos que tener como fundación la palabra del Señor. Este tiene que ser nuestra base, la fundación donde Dios puede construir algo. Este es firme, esto no va a fallar, este es estable, este no va a cambiar. Y si leemos lo que dice aquí en Josué, el Señor dice en su palabra, Jehová me ha hecho vivir. Si lo leemos hoy y lo leemos mañana, va a decir lo mismo. La palabra del Señor no cambia. Por eso, hermanos, si usted conoce la palabra del Señor, si usted tiene una promesa de parte del Señor, guárdala en su corazón, no importa lo que está adelante, porque lo que está adelante es temporal, pero las promesas del Señor son eternas y no cambian. Y es algo para nosotros, hermanos. Tenemos que verlo como es. Dios los trajo de la esclavitud, de la vida dura que tenían, de las cosas que estaban pasando en sus vidas. Dios los libró y Dios los trajo, y estuvieron en el desierto por muchos años, y durante ese tiempo Dios estaba enseñándoles de Él, de cómo caminar con Él y cómo vivir con Él, y no tener en su mente las cosas del pasado, de la vida en Egipto. Eso es nosotros, hermanos. Cuando el Señor nos salvó, es un proceso, no es instantáneo. No vamos a ser los más ungidos, los más poderosos. Requiere tiempo para nosotros llegar a ese nivel, y es el Señor haciéndolo, pero tenemos que hacer nuestra parte. Ellos duraron 40 años en el desierto, y pudo ser 40 días, pero por su rebeldía, eso es lo que extendió el tiempo en el desierto. Y para nosotros, hermanos, si queremos que el Señor nos bendice, tenemos que conectarnos con Él, tenemos que ser los
que entienden que Dios nos está hablando. Y tristemente hay unos que están determinados no a hacer lo que Dios quiere. Están determinados porque en su mente tiene su creencia. Pero les quiero decir, hermano, nomás mira lo que está delante. ¿Cómo están las cosas? ¿Todo está bien? Todo está bien con la familia, todo está bien con las finanzas, todo está bien con el trabajo, todo está bien en su vida espiritual. Y no hay nadie que puede decir que yo soy lo mejor de todo. No, hermano, nosotros somos una obra en proceso y el Señor está haciendo la obra en nuestras vidas y necesitamos permitir que el Señor hacerlo. Y mientras que Él está haciéndolo, Él está enseñándonos, cambiándonos y transformándonos más a su imagen. Y llega el momento cuando vamos a recibir lo que Él tiene para nosotros. Les quiero decir una cosa, hermanos, porque hay unos que probablemente lean la Biblia, pero no enfoquen en esa cosa. Y lo que les quiero comentar es que había unos que eran pueblo de Dios y estuvieron en el desierto y recibieron la promesa del Señor, pero hicieron lo que no agradaron al Señor, rebelaron contra Moisés, se levantaron contra Moisés y no querían someter al Señor. Y cuando vinieron los días con el mal reporte, ellos mismos no querían continuar y estos no entraron en la tierra prometida. Nosotros podemos tomarlo como es, hermanos, que los que no quieren obedecer al Señor, los que no quieren someter, venir bajo de su autoridad, no es posible que puedan recibir de sus promesas porque han mostrado que no quieren nada del Señor. Dios los trajo de la vida dura, de las cosas que estaban viviendo, y Dios les dio una vida mejor y estaban enseñándoles sus leyes, sus instrucciones, dándoles la guianza para sus vidas. Y llegó el momento cuando ellos mismos pudieran poseer esa tierra que Dios les dio. Y para nosotros, hermanos, si permitimos que Dios haga la obra en nuestras vidas, lo mismo va a pasar para nosotros. Eso es lo que creo. Creo, hermanos, que si andamos bien, si somos rendidos a Él y permitiendo que Dios obrar en nuestras vidas, quitar las cosas que hay y seamos los utensilios en sus manos, el día vendrá cuando el Señor nos va a bendecir y no sabemos cómo. Aquí la Biblia dice que Él va a darles a una tierra que fluye de leche y miel, y este es simbólico de la abundancia que ellos van a tener en esa tierra. Y lo más interesante, y no requiere mucho esfuerzo de ese pueblo porque ya todo estaba preparado. Y he visto, hermanos, con mis propios ojos cómo Dios nos bendice y aún como Dios nos da lo que otras personas prepararon, pero el Señor los quitó de ellos y los dio a sus hijos. Y soy testigo de eso, hermanos, y no es una vez, no es dos veces, no, son muchas veces que el Señor lo puede hacer para su pueblo, pero tenemos que hacer nuestra parte. Es triste, pero no todos entraron en la tierra prometida por causa de su conducta, por causa de la manera que vivían y por lo que estaban haciendo. Y llegó el momento cuando el Señor no permitió que este pueblo continuara. Solamente los que andaban bien con el Señor eran los que recibieron esa promesa del Señor. Y uno de ellos específicamente era este hombre de que estamos hablando, este hombre en esta historia. Y quizás es usted, hermano, que has visto con sus ojos muchas cosas que les hace sentir que ¿por qué sirve? ¿Por qué estoy aquí haciendo eso y otros no quieren hacerlo? Si eso usted, les quiero decir, hermano, que tiene que aguantar esta cosa que está pasando, porque llegó el momento cuando las cosas van a cambiar en su favor si mantenga su enfoque en el Señor. Quiero concluir con un pensamiento. Lo que Dios prometió, el Señor lo va a cumplir. ¿Qué es la cosa que usted está esperando? Una de las cosas que necesitamos ver es que necesitamos ser pacientes, necesitamos mirar a las señales y necesitamos llegar al momento cuando hablamos de lo que estamos creyendo. ¿Qué es lo que usted cree?
¿Qué es la cosa que usted está pensando en su vida? ¿Qué es la cosa, la promesa que usted ha escuchado por medio de las predicaciones o por medio de su devoción al Señor o por medio de un sueño que tuviste? ¿Qué es la cosa que usted cree que el Señor le ha dado o lo que el Señor le dijo? Y hasta ahorita no la tienes en su mano, pero todavía estás creyendo que esto va a pasar. Todos nosotros tenemos esta promesa de parte del Señor, y cada promesa es diferente. Y les quiero decir, hermanos, que una de las cosas que el Señor dice en su palabra y es para nosotros en este día, la Biblia dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Es palabra del Señor y es algo que usted puede tomar como es y pegarlo a su corazón, porque la Biblia dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió, y para nosotros son cosas que podemos ver como es y decir: si el Señor lo dijo, yo lo creo. Si el Señor me dio esa promesa, voy a guardarla como algo muy preciosa, y no importa lo que está sucediendo, no importa lo que veo, no la voy a soltar, porque esta promesa es para usted, hermano. Y quizás usted estaba al punto de decir: ¿por qué sirve? Porque no hay muchos que van a la iglesia, o siente como nadie les importa, o cuando lee la Biblia es como no entiendes. Pero usted, si usted es la persona que cree en el Señor, es tiempo que sigues creyendo. Aún pasan los años, el día vendrá cuando el Señor le va a dar lo que Él prometió. Oremos. Señor, en este momento te doy gracias porque tú sabes lo que cada uno necesita. Gracias, Padre, por tu mano sobre nuestras vidas. Y te doy gracias, Padre, por este tiempo. Y oro por aquellos, Señor, que está creyendo o esperando algo de ti, Señor, y hasta ahorita no han recibido. Mira, Señor, cómo están viviendo, si su pueblo andan bien, si están haciendo lo correcto. Solo tú sabes, Señor, y oro, Padre, que su pueblo mantener su enfoque en ti, Señor, y no mira atrás, Señor, que no pone su mirada en las circunstancias ni en la gente, sino que pone su mirada en ti, Señor. Y te doy gracias porque solo tú lo puedes hacer. Oro, Señor, en este momento, Señor, que tú bendigas a tu pueblo y a todos que están escuchando su palabra, y que hoy sea el día de ser inspirado y el día donde su pueblo cree y no mira a las cosas que está delante, sino que pone su mirada en ti y no miran atrás. Todo te pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. En este día, crea lo que Dios dice en su palabra. Crea la palabra del Señor y no pon su mirada en lo que dice el hombre o las circunstancias, porque es el Señor. Y una de las promesas de lo que podemos tomar para nosotros es lo que la Biblia dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Si quita el nombre de Israel y pon su nombre, es algo personal. Y creo, hermanos, que si lo vemos así, vamos a tener una diferente forma de ver las cosas. Hermanos, necesitamos serlos como la fe de este hombre, que no pierde el enfoque, y menos no perdemos la fe en el Señor. Que el Señor lo bendiga, hermanos, y seguimos adelante. Dios lo bendiga.